Me escuchas en este 24 de octubre del año 2025. Vamos a revisar algunas portadas de periódicos. El Universal presenta: Crimen se embolsa 3.600 millones de pesos al año por extorsionar a productores de limón, a limoneros. Anualmente se producen 900.000 toneladas de esta fruta y los grupos delictivos cobran una cuota de 2 pesos por cada kilo cortado y otros 2 pesos por kilo empacado. Asesinan a otro líder citrícola, productor de limón, ahora en Veracruz. Ahora en el estado de Veracruz. El caso de Bernardo Bravo, recordemos que es en el estado de Michoacán. Los grupos criminales en la Tierra Caliente, Michoacán, obtuvieron ganancias estimadas en 3.600 millones de pesos al año por la extorsión a productores y empacadores de limón en el Valle de Apatzingán, de acuerdo con productores de limón y de otros cítricos. Sin embargo, la extorsión no solo la aplican a los limoneros, también a los camioneros, a los polleros, a los que venden abarrotes a los abarroteros, a las gasolineras, a las tortillerías, a los papayeros, que son los productores de papaya, a los mangueros, productores de mango, entre muchos otros que están ahí siendo víctimas de extorsión. Pues la muerte de Bernardo Gómez es una... Perdón, Bernardo Bravo es una prueba de que en este país pues no se protege a las personas que generan empleos, que generan un producto necesario para la población. En paz descanse Bernardo Bravo, y sabemos que no es el camino a la justicia el que hayan detenido pues al asesino material. Se necesita el desarticular a la organización criminal que se dedica a la extorsión, porque el hecho de que hayan detenido a un sujeto que le dicen el pantano es propio de las simulaciones que hacía Genaro García Luna. Las simulaciones, como las que se presentaron alguna vez en esa película, que por cierto se utilizó como propaganda del narcopartido Morena, La dictadura perfecta de Luis Estrada. Ahí se plantea que, bueno, pues el gobierno utiliza las televisoras, los medios, porque los medios obviamente viven de reproducir mucho, en gran medida, las mentiras que dice el gobierno, y presentaban con gran espectacularidad la detención de un asesino material, que es un simple sicario que le dieron 1,000 pesos o 2,000 pesos para acabar con la vida de alguien. Sabemos que ese no es el origen del problema. El origen del problema es una organización que tiene complicidad hasta con el mismo gobierno. Bueno, pues ahí tienen las ganancias de la extorsión, 3.600 millones de pesos. Y ahora voy a suspender un poco lo de las portadas para comentarles algo que es bastante favorable en nuestro entorno de canales, redes sociales, de los denominados influencers. Miren, esto es muy favorable. ¿Se acuerdan que pues el tema principal de los últimos días ha sido que Claudia Sheinbaum quiere robarse más de 70,000 millones de pesos en 2026, cobrando impuestos a refrescos sin azúcar y al suero para niños y enfermos deshidratados, lo cual es una injusticia? Pues como la medida es obviamente impopular, Claudia Sheinbaum, en otro gesto de su acostumbrada deshonestidad, contrató influencers en internet
contrató personas que se presentan como médicos en redes sociales y que no lo son, o que lo son con un título cinética profesional. Hoy en día hay fábricas prácticamente de médicos cinética profesional y sin una especialidad en medicina, sin conocimiento de campo. Bueno, pues otra de las formas en las que se llama a estas personas se les llama médicos receteros o médico de vadecum, porque únicamente se dedican a eso, a recetar fármacos, a recetar analgésicos, a recetar sustancias que encubren enfermedades. Y bueno, ¿cuál es la buena noticia de todo esto? No es que se hayan revertido los impuestos injustos, pero la buena noticia es la siguiente. La buena noticia es que doctores, entre comillas, de TikTok y YouTube mexicanos que apoyaron el robo de Claudia Sheinbaum con impuestos contra refrescos sin azúcar y suero para niños deshidratados y enfermos 2026, han caído en crisis. Suplican perdón a sus seguidores, no les dan donativos, perdieron patrocinadores, suplican, piden perdón y clemencia. Fue realmente grotesco ver cómo lincharon a la marca de suero Electrolit junto con medios del partido Morena. Presentaron a Electrolit de una forma completamente injusta, como si se tratara de veneno, como si beber un Electrolit fuera el equivalente a beber un refresco negro. Al parecer, a cada uno de estos influencers o canales les habrían pagado 48,000 pesos mexicanos. El gobierno de Sheinbaum les habría pagado 48,000 pesos mexicanos para atacar incluso al suero médico y poderle poner impuestos injustos. Ayer escuchábamos el cinismo de Claudia Sheinbaum de decir que esto era por salud y que entonces compraran menos refresco, menos Electrolit, menos suero para enfermos, cuando lo que ella está haciendo es asaltar al contribuyente, es asaltar a los ciudadanos. Como no tiene forma de cobrar impuestos por ventanas, que no descartemos que lo intente como Antonio López de Santa Anna, con cobrar impuestos por cuántas puertas tienes, cuántas ventanas, cuántos lados tiene tu casa, si tu casa es redonda, si tu casa es cuadrada, cuántos pisos tiene tu casa, te vamos a poner un impuesto. Bueno, no ha llegado a esa medida, va poco a poco este régimen autoritario y ladrón, y entonces dice que van a cobrar al Electrolit y al suero para niños, al suero para enfermos deshidratados, pues dice que eso es un refresco. Y se contrató a estas personas. Tenemos la referencia de al menos 5 canales de YouTube y de TikTok, de supuestos doctores receteros que daban consejos para la salud y la belleza, porque además piensan que es como estética la salud, y han terminado en desgracia. No hayan cómo pedirle perdón a sus seguidores que los han dejado de seguir masivamente por apoyar al impopular gobierno de Claudia Sheinbaum en el atraco, en el robo de 2026 con la ley de ingresos. Médicos receteros quedaron arruinados. Alégrense. Yo les dije que vamos a ganar. El día de ayer se los comentaba en el podcast de Spotify, que espero que pronto tenga seguidores. Veo que varias personas lo escuchan, pero no se suscriben. Suscríbanse, descarguen la aplicación de Spotify y síganme ahí. ¿Por qué? Porque bueno, pues Spotify me permite grabar un poco más en extenso o transmitir un poco más en extenso a lo que a veces puedo con vídeo. Con vídeo no me animo a grabar mucho porque hay algunas inestabilidades del sistema
que pueden hacer que se pierdan pues algunos podcasts. Solo con la verdad e insistiendo en esto, la gente, las redes sociales son realmente medios democráticos, vamos a decir. No les gusta ser engañadas. A la gente de redes sociales no les gusta ser engañadas. Se vio claramente cómo contrataron a estas personas para demonizar el suero de enfermos. Es maravilloso ver cómo las redes ven, entienden, premian o castigan los malos comportamientos. Es cierto que yo nunca he seguido a estos supuestos doctores influencers, ¿no? Sobre todo porque dicen ser doctores, pero su físico es enfermo, es completamente antisano. Los consejos que dan, la verdad, no parecen de personas profesionales. Parece más bien la anécdota de alguien por ahí que te encuentras en la calle. Ahorita han caído por esto, ¿no? Por tratar de linchar el Electrolit y otros sueros y apoyar el robo de impuestos por parte de Claudia Sheinbaum. Pero previamente, muy previamente, estos supuestos médicos habían dado opiniones de medicina, primera muy desactualizada, con informaciones muy desactualizadas, no tienen por lo general estudios serios o contundentes que respalden sus posiciones, habían presentado fobias o exageraciones a ciertos alimentos o a ciertos comportamientos, no están abiertos a los nuevos tratamientos, a las nuevas vías terapéuticas. Su postura en la pandemia, no la conozco, no conozco su postura en la pandemia, pero pues si siguen teniendo un canal, seguramente apoyaron ya saben qué. Son un desastre en materia dietética y en nutrición inteligente. Al final verán que la red y la vida, quizás si la red es un reflejo más bien de la vida, o la red es un medio que refleja en gran medida lo que le gusta y lo que no le gusta a una audiencia, podríamos entonces entender que si nos mantenemos firmes en nuestras convicciones sin importar lo impopulares que sean a veces, se tiene un enorme beneficio. Primero, el beneficio de ser fiel a ti mismo, fiel a lo que crees, a lo que piensas, pero también se obtiene el beneficio de la congruencia y vas comprendiendo que en un medio tan grande como son las redes sociales, siempre habrá espacio para tener una audiencia. O sea, siempre habrá gente que reconozca tu posición no vendida, no corrupta a los intereses del gobierno. A los intereses del gobierno o de farmacéuticas, porque también ha habido eso. Electrolit no es un refresco, evidentemente. Es un producto que está ideado para la rehidratación, que tiene, su nombre viene precisamente de los electrolitos que puede aportar, que no los vas a encontrar en un refresco porque pues un refresco está, primero tiene jarabe de alta fructosa, que no es nada aconsejable consumirlo, y tiene un exceso de sodio o de sal precisamente para generar la necesidad de beberlo más. Finalmente vemos cómo el poder del dinero sucio pues corrompe muy fácilmente a personas sin ética como estos influencers. Ahora a ver que intenten vivir de lo que les dio el gobierno. Evidentemente no se comparan sus ingresos a los miles de seguidores que tenían, a los 48,000 pesos que les pagó el narcopartido Morena. En la falsa pandemia, muchos médicos prestigiosos, de esos que han ocupado incluso cargos públicos, se vendieron y recetaron un producto riesgoso, y no por 48,000 pesos, sino por millones de pesos. Sin pruebas de efectividad ni seguridad de ese producto que no puedo mencionar, pues decidieron que se aplicara. ¿Por qué? Porque muchos de estos médicos corruptos receteros, pero prestigiosos, porque han salido de alguna universidad como Johns Hopkins, se les hizo fácil decir, bueno, pues si en algún momento les hace daño, tendrán que pagar otros millones de pesos para tener un tratamiento que les revierta el daño del producto que les acabamos de recetar. De un producto experimental, ustedes saben cuál es.
Ahora Claudia Sheinbaum, que por cierto también tiene negocios con las corruptas farmacéuticas mundiales que vendieron este producto, Sheinbaum asalta y demoniza contra las bebidas con y sin azúcar, y además sabremos de ver qué tipo de azúcar, porque es tan absurda Claudia Sheinbaum que incluso se cree doctora, se cree médico, y piensa que todos los tipos de azúcar son exactamente iguales, cuando no es lo mismo. Así como hay tipos de grasa positivas, hay tipos de azúcares más positivas y otras que son completamente negativas. Pero bueno, Sheinbaum ataca porque lo que quiere es dinero, dinero fácil, quiere robar porque no genera riqueza, no trabaja. Entonces dice, vamos a saltar a través del azúcar. De modo que cuando no es el gobierno, puede ser el Big Pharma, es decir, una entidad privada, pero la verdad en materia de salud es siempre atacada o demonizada por alguien tratando de lucrar. Sobre todo a las personas que han estudiado poco, que han sido poco atentos a la información verificada, a la información que también se verifica por tu experiencia, pues han quedado confundidos y en grave peligro porque se fueron a la voz del pueblo y se aplicaron los productos milagro tóxicos, temibles, se los aplicaron así simplemente. O personas que en algún momento pensaron que la opinión de tal doctor de TikTok o de tal doctor de YouTube les iba a dar los grandes beneficios por su mucho despilfarro de gráficos, ¿no? Porque utilizan muchos gráficos de vídeo, porque utilizan reacciones, porque ponen una música extraña de fondo, por su falta de seriedad, por ser más bien como un medio de entretenimiento, pues quedaron en peligro al momento de seguir recetas riesgosas. Pero la verdad no tiene favoritos. La verdad es libre e inamovible. No es mutable. Por eso es que nosotros no hemos caído en ninguno de estos movimientos. Ni siquiera por propuestas económicas cuantiosas. No puedo dejar de seguir, pues obviamente siendo fiel a lo que conocemos, porque de hacerlo, pues entonces se perdería el sentido de este espacio, de este canal, y se convertiría pues en una especie de copiadora de la línea editorial que nos dijera, no sé, una farmacéutica, un anunciante, el mismo gobierno, que obviamente también ofrece mucho dinero por mentir o, según ellos, dejar de pegarles. Siempre que tengo dudas de algún tipo de información, pues es mejor callar, es mejor frenarse y no tomar ninguna decisión precipitada hasta tener la plena seguridad. Me ha servido siempre esta forma de actuar y bueno, es lo que ha hecho que este programa pues pueda permanecer lejos de esos sesgos. Así que bueno, tenemos este tema que da para mucho más y les voy a explicar por qué. Bueno, si bien estas personas son influencers, son personas de canales de YouTube, de Facebook, de TikTok, no es exclusivo venderse, no es exclusivo ser corrupto de estos espacios. Porque entonces tendríamos que pensar qué es lo que ha hecho en los últimos años las cadenas de televisión, qué es lo que han hecho en los últimos años no solamente las cadenas de televisión, las estaciones de radio, y donde se nota más, donde es más doloroso, donde es más temible, pues es de un prestigioso periódico. Cuando un prestigioso periódico es corrupto y mueve su línea editorial a favor de las mentiras de un consorcio farmacéutico o de un gobierno corrupto como el de Claudia Sheinbaum, es muy notorio. Es muy notorio y muy desagradable porque el periódico tiene suscriptores. Tiene una base de suscriptores que pagan su suscripción.
Y entonces es cuando se cuestiona a la gente severamente cómo un periódico que tiene suscriptores, que no pasa hambre, que no está amenazado por perder algún ingreso económico, cómo pueden en un momento dado traicionar a esos suscriptores que pagan un servicio de información, pagan porque estas personas permanezcan imparciales, para que estas personas les comuniquen lo más relevante. Eso es lo lamentable, ¿no? Y lo ha hecho el periódico Reforma y lo ha hecho también el periódico El Universal, así que no es exclusivo de los supuestos influencers. Uno de estos influencers, médico recetero, se le ocurrió decir que todo mundo tiene un precio, que todo mundo tiene un precio y que por tanto él ya se había vendido y que pues se enojaran o no se enojaran, pues era así, que simplemente era así. Pues él pensó que era gracioso, pero en realidad lo hicieron completamente a un lado. Vamos a una pausa y regresamos con los nombres. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y Apaseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, pues el primero en esta lista es un tal Doctor Polo. No sé si lo ubiquen. Yo creo que en alguna ocasión sí me saltó un video de él 2 o 3 veces. El denominado Doctor Polo es un hombre delgado, como de unos 30 y tantos. Utiliza lentes y pues daba supuestamente opiniones de salud. Opiniones de... Pues es que eso es muy difícil porque si fuera una opinión de salud realmente tendría que ser una opinión personalizada dependiendo de un paciente. Pues recomendaba una que otra cosa, ¿no? Y ya ahora que fue contratado por Claudia Sheinbaum, el doctor Polo, para atacar los sueros y justificar el alza de impuestos contra la población mexicana, o sea, robar más a la población mexicana, que bueno, Claudia Sheinbaum nos roba en el IEPS, en el ISR, en el IVA, que está presente prácticamente en todo lo que compras, en impuestos a importación, en impuestos en carreteras, que son las cuotas estas que se pagan en pues, las autopistas, las casetas. Claudia Sheinbaum pues roba también en el recibo de internet, en el recibo de teléfono, en el recibo de electricidad. O sea, Claudia Sheinbaum roba mucho para que le ponga impuestos ahora también a un refresco con y sin azúcar y luego también a los sueros, o sea, a una amplia variedad de bebidas que ella quiere pues robar de ahí.
porque se ha gastado el dinero en comprar el voto de gente que no estudia ni trabaja y de esa forma retener el poder para seguir destruyendo el país y poder seguir robando ella verdaderamente cantidades monstruosas. Porque una cosa es lo que ella le da como migajas a sus esclavos, que son sus votantes, y otra muy distinta lo que ella se roba, que es una barbaridad. No se compara, ¿eh? Ella no se roba 6,000 pesos a la semana ni al mes. Billones de pesos es lo que roba la doctora, que no es médica, es supuestamente doctora en ciencias ocultas. Dice que es doctora en el clima, en la pseudociencia del cambio climático. Bueno, pues el doctor Polo había hecho un video satanizando Electrolit y lo borró. ¿Cuál es el otro que está involucrado en esto? Bueno, pues otro influencer se llama el doctor Manon. No, no es broma, así se hace llamar el doctor Manon. Ya sé que ustedes asocian Manon, o a lo mejor no, con un demonio. Porque en la década de los 90 hubo una película llamada Jóvenes Brujas, en las que 3 chicas, rechazadas por la sociedad en una escuela católica, se dedicaban a invocar a un demonio llamado Manon para que les diera poder, fama, riqueza y fortuna. Bueno, pues este señor se hace llamar Doctor Manon y fue el que dijo que, pues ni modo, todos tenemos un precio y que todos nos podemos vender. Algunos es un precio muy alto, algunos es un precio bajo, pero todos tenemos un precio y nos podemos vender. ¿Sí? Pues ¿qué crees? Que te empezaron a dejar de seguir miles de personas, te cancelaron suscripciones y entonces se aterrorizó y tuvo que salir a pedir perdón. Y además que cuando dijo esto de todos tenemos un precio y que a él ya lo habían comprado, él diciéndolo de forma cínica, estaba comiendo una cosa que no es nada saludable. Y él acostumbra a grabarse como con ropa de un médico cirujano antes de operar. Pues esta es gente de internet, esta es gente del entretenimiento, es gente que no tiene pues prácticamente ninguna seriedad. Pero a la gente le gustaba la combinación de un payaso con un tipo que dice ser médico y con las recomendaciones que daba. Les gustó hasta que se dieron cuenta de que este pues es un patiño, es un payaso del régimen de Claudia Sheinbaum apoyando el asalto a mano armada contra la población civil, contra enfermos. O sea, una persona que está deshidratada le va a costar más comprarse un suero. ¿Cuánta vileza tiene Claudia Sheinbaum? De además recordar que ellos son los que destruyeron el sistema médico mexicano. Y no solo eso, ahora que hemos estado revisando los delitos de la barredora, del líder criminal de la barredora, del socio del líder criminal de la barredora, Adán Augusto López, senador por el partido narcotraficante Morena, hay que recordar que él es amante de una política de Morena llamada Andrea Chávez, que andaba llevando unas camionetas supuestamente con ayuda médica, que es para extorsionar el voto porque ella quiere ser gobernadora del estado de Chihuahua. Bueno, pues esas camionetas también son del grupo empresarial mafioso Grupo Cosey, que está íntimamente relacionado con Adán Augusto. También fueron los que instalaron los supuestos domos de salud, que era nada más una vulgar lona donde ponían a la gente supuestamente enferma de COVID, más bien gripe, y los ponían ahí, los arrumbaban y cobraron millones de pesos por eso también, por matar a la gente dentro de una lona, porque también llegaban y decían, no, se murió. Eso lo hizo también Morena. O sea, López Obrador destruyó el IMSS y el ISSSTE, no compró las medicinas, destruyó el sistema de salud mexicano para poder privatizar la salud y darle todo ese dinero a Grupo Cosey de Adán Augusto López. Así a grandes rasgos, ¿no? Hay muchos intermediarios, obviamente que hay muchos prestanombres, hay mucha corrupción con varios gobiernos de estatales, pero a grandes rasgos es así como se hizo. Destruyeron el sistema de salud para poder privatizarlo. También destruyeron el sistema de salud para justificar traer falsos médicos cubanos y que pudieran robarse millones de dólares
a través del supuesto pago de esos médicos. Entonces, imagínate, yo vengo reportando todo esto puntualmente todos los días de mi vida, a través de los distintos canales que tengo en redes sociales. Y estos miserables, como el doctor Polo y el doctor Manon, no sé si existe algún demonio con ese nombre en la vida real, pues se dedicaron a decir que sí, que impuestos por la salud, que qué bueno que Sheinbaum va a robar más dinero que nunca, cobrando impuestos para beber azúcar, para consumir bebidas, porque ni siquiera son bebidas todas con azúcar. Suero. He ahí, ¿no? El crimen, porque sí es un crimen, la deshonestidad de estos supuestos doctores, que muchos de ellos han de ser doctores, no solamente vamos a decir doctores receteros, doctores de microondas, ¿sí? Como las palomitas, que están en 5 minutos, ¿sí? Porque ellos se metieron probablemente a una universidad patito y en 3 años ya son doctores. Listos para, ay, se me olvidó el nombre, Vademecum, lo busco rápidamente, Vademecum, sí, con uno de esos libros, ser un médico recetero de toda clase de fármacos que no curan. Doctor Manon y Doctor Polo, por ponerles un ejemplo. Voy a moverle la velocidad de reproducción a este vídeo y vamos a escuchar esto. No ofender a nadie, aunque claramente lo logré. De corazón, perdón. Mi contenido se basa en hacer reír, en hacer chistes de lo que me pasa en el día a día. Pero esta vez me excedí, exageré y no verifiqué información. En mi último live, tratando de afrontar el problema y dar la cara, me sentí abrumado. Y como mecanismo de defensa, traté de hacerme el chistoso, el sarcástico. Terminé pareciendo todo menos eso. No espero que me perdonen. Y si me perdonan, no espero que sea pronto. Pero me comprometo en ser mejor. Se compromete en ser mejor. Pues qué bueno para él, pero pues a nosotros no nos importa. Es que, les digo, no hay justificación, o sea, siendo que Sheinbaum ha matado a tantas personas inocentes, siendo que Andrés Manuel es el mayor asesino de la historia de México, no es permisible, o sea, que ellos apoyen el robo en impuestos 2026. Además que es un asalto no solamente contra las bebidas, sino también contra todas las plataformas digitales, para todas las personas, o sea, es darse un balazo en el pie porque finalmente ellos también comerciaban algunas cosas en línea, pertenecen obviamente también aquí al mundo de las redes sociales. Es completamente estúpido, injustificado, injusto que estas personas que dicen ser doctores y que daban consejos de medicina, y que yo creo que hay una enorme corrupción porque, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cualquier comentario de salud en la pandemia nos borraban, porque decían que no éramos doctores, únicamente estaban autorizados los doctores de las corruptas farmacéuticas. Y si ellos siguen teniendo canal, pues debe de ser entonces porque son corruptos desde aquel entonces. Mire, lo bueno de las redes sociales es esto, ¿no? No te gusta algo, te puedes dejar de escucharlo, puedes apagarlo, puedes cambiar, puedes buscar otras alternativas de voces independientes, de voces críticas, que incluso han tenido que huir de estas plataformas que están hipercensuradas e hipercontroladas. Eso es lo bueno, eso es lo sensacional de estos espacios, que además puedes medir, ¿no? Cuántas personas aprecian tu trabajo, puedes medirlo. Y pues gran error el del doctor Polo y el del doctor Manon, porque no les va a ir bien. Yo, en serio, si algo he aprendido es que las redes sociales no olvidan, no perdonan. Han cometido un grave error. Sí, conquistaron el éxito, relativamente hablando, muchos seguidores.
también compran granjas de bots para ampliar su número. Y que obviamente los premie el algoritmo y les pague más. Es una sinergia que se hace con muchas trampas en las redes sociales. Y pues aquí está el resultado, ¿no? La gente real se fue. Se fueron completamente. Tanto al punto de casi querer llorar. Piden perdón, suplican perdón. Luego tenemos el caso de Ana Ceci. Ana Cecilia se presenta como una doctora en redes sociales. No sé, no he visto su cédula profesional, no he tenido el tiempo de verificar esta información, pero pues no se me hace que una persona que tiene un grado de estudios profesionales pues dé una justificación como la que intentó hacer. Al momento de satanizar los sueros para deshidratados como refrescos, se le ocurrió decir que, pues fíjense que tienen que perdonarme porque pues me dejó mi pareja, dice que la dejó su novio, dice que su perra, no, una gata, ¿verdad? Que su gata se enfermó, o sea, una serie de pretextos para decir, pues fíjese que dio una opinión equivocada, no reconoce, además ella con soberbia, no reconoce que dio una opinión completamente equivocada, apoyando el asalto de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues el resultado es grotesco, ¿no? El resultado es desastroso. La gente no acepta su disculpa, porque no, además ni siquiera es una disculpa. No reconoce su culpa. Aunado a ese video que le expuso como a una vendida, estaba segura que la habían sacado de contexto, escudándose que por más que le depositen 48,000 pesos en sus cuentas, todas sus opiniones están sustentadas en base científica. O sea que también, en vez de pedir una disculpa, es más difícil para una mujer a veces pedir disculpas, ¿verdad? Se puso grosera a decir que tú malinterpretaste lo que dije. O sea, lo que dijo es una mentira, lo que dijo no es profesional, lo que dijo fue porque le dieron 48,000 pesos de golpe el gobierno. Y los culpables somos nosotros. Los culpables somos nosotros. Interesante, ¿no? O sea, porque no interpretamos de forma favorable lo malo que ella dijo. Una mala noticia. Mucha gente piensa que estas bebidas son saludables. Oigan, tengo que hablarles desde el corazón porque estos días han sido difíciles. Operaron a mi gatita, terminé con mi novio, y encima subí un contenido hablando sobre el alto contenido de azúcar en ciertas bebidas de rehidratación. Este fue un tema que toqué con base científica desde lo que creo y lo sostengo como médica. Inventan muchas cosas, hay tantas cosas ahí que no son ciertas. Pero, pues este video se sacó de contexto. ¿Qué tiene de malo el incesto? Los doctores se vendieron. Pues ahí lo tiene. Entonces, si te mantienes fiel a la verdad, si te mantienes firme en tus convicciones, aunque pueda sonar aunque pueda sonar trillado, aunque pueda sonar espacio común para algunos, pues es real. Es real. Si te mantienes firme en la verdad y en lo que crees, algún día el mundo regresará pidiéndote de rodillas que lo perdones, porque tú tenías razón. Y en múltiples ocasiones me he anticipado así a juicios certeros a decir esto es así, y ha sido mi voz la más impopular. Pero tenía razón. Y prefiero tener la razón antes que tener falsos amigos, antes que tener ingresos económicos de miles de patrocinadores. No, yo no me vendo. Yo no me vendo y creo que todos pueden aprender de esto, de mantenernos firmes en nuestras convicciones. Porque cuando estás con la verdad vas a la segura. Los engaños siempre terminan cayéndose. Algunos duran muchos años, otros duran poco, pero siempre terminan cayendo. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Que las redes sociales
Se manipulan, sí, cierto, que también las pueden manipular y también las pueden comprar, pero también hasta cierto punto. Sino que les cuente YouTube, que les cuente Facebook, como cuando se prestaban a censurar por órdenes del Partido Demócrata, por órdenes del FBI, de la mafia farmacéutica asesina, lo que pasó con ellos. Surgió Rumble, surgieron otras plataformas a las que las personas inteligentes huyeron inmediatamente. Ante la censura de todas esas redes, las personas se les escapaban como el agua entre los dedos. No puedes controlar el alma y la mente de las personas, al menos no por todo el tiempo. Y esto lo digo en los dos sentidos, ¿no? Lo digo en dos sentidos porque, les digo, puede ser el gobierno el que intente ocultar la verdad para poder robar como lo hace Claudia Sheinbaum, o puede ser las farmacéuticas que te mientan de un producto que es nocivo para la salud y que te digan que es saludable o que incluso es vital. Las farmacéuticas incluso contrataron a un hombre vil como el Papa Francisco para decir que el producto este que vendían era un acto de amor y que si no te lo ponías te ibas a morir. No porque lo haya dicho el Papa Francisco tendría que ser verdad. ¿Cuánto le habrán pagado al Papa Francisco? Yo también me he puesto a pensar, o a lo mejor él como parte de una mafia que sabemos que es la mafia de San Galo, una mafia anticatólica, una mafia que busca destruir los pilares del catolicismo, la enseñanza de Cristo. El Papa Francisco, pues a lo mejor y lo que él buscaba era una cosa peor, porque ya está, como es algo religioso, como es algo espiritual, como es algo trascendental, vamos a decirlo. Me quedé yo pensando si ese producto experimental de las farmacéuticas, pues hasta a lo mejor no tendrá alguna connotación hasta un tanto diabólica o maléfica. Yo me quedé pensando porque no era normal, nunca en la historia se escuchó a un papa promocionando un producto experimental riesgoso. Nunca, nunca. Nunca la iglesia tuvo esa postura de patrocinar o exigirlo. Por cierto que existe una película, digo que tiene relación con ello, una película de María Félix. A ver si me acuerdo, es algo así como película El Río Escondido, creo que se llamaba. Yo decía Rancho Escondido. Es una película de el 12 de febrero, bueno, fue estrenada el 12 de febrero de 1948, en la que María Félix, que sabemos que estaba directamente conectada con la élite masónica Illuminati, o al menos asistía a sus fiestas o tuvo roces con ellos, con celebridades de la élite mundial, interpreta a María Félix a una profesora rural que va a trabajar a un pueblo que es dominado por un cacique pues analfabeta, ¿no? De estos abusivos, ¿no? Que hay en los pueblos. Todavía en algunos pueblos de México hay alguno que otro tipejo ridículo tratando de hablar como ranchero y prepotente. Y ocurre que la profesora que interpreta María Félix venera a Benito Juárez, masón satanista grado 9 del rito nacional mexicano, y le dice a los niños que ellos son indios, siguiendo obviamente el discurso de Lázaro Cárdenas de 1948, que es el que crea también la falsa celebración del Día de Muertos. Los hace creer que es necesario que se pongan una inyección. Es bien interesante este diálogo porque no lograba hacerlo hasta que convence al sacerdote de que les diga a los católicos indígenas que se apliquen esa inyección. Por eso me acordé de lo que hizo, del acto de corrupción que hizo el Papa Francisco, porque el Papa Francisco no es médico y decidió promocionar un producto experimental, que además es un producto que fue elaborado sin bioética, violando las normas religiosas, vamos a decir, la bioética católica, la moral del cuerpo también, la ética del cuerpo. Pues muchas cosas, ¿no? Incluso cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró que no era obligatorio y que no era un acto de amor,
el Papa Francisco, violando pues lo que es esa organización, quiso promocionar ese producto de forma deshonesta. Entonces hoy quise reflexionar, hoy quise a lo mejor un poco pues ir de acá para allá, ¿no? De ver cómo es que esto de las personas que se venden, que mienten, que cambian su voz, que cambian su mensaje, lo hacen pues por algún interés perverso, puede ser. Siempre que vayas contra la verdad es un interés perverso, pero lo pueden hacer tanto por dinero como por algún compromiso o algún pacto satánico a nivel trascendental. Servir al mal, según ellos, también tendría alguna recompensa más allá de la muerte, en el caso de algunos agentes malvados. Me asombró muchísimo ver cómo podemos hacer toda esta comparativa. No, ahora hemos hablado, fíjese, hablamos de, primero, estos doctores, médicos receteros, ¿no? Primero hablamos de eso. Médicos de TikTok, que nunca te aconsejo que sigas los consejos de médicos de TikTok. Puedes seguir los consejos de un médico de TikTok o de YouTube siempre y cuando tengan un respaldo científico y que tú tengas la capacidad de entender ese respaldo científico. Si no, pues no. Que a tu juicio, que debe ser un juicio bastante riguroso porque es tu salud, te convenza. Hablamos también de los periódicos vendidos. Por ejemplo, el Universal, cuando presenta que Claudia Sheinbaum tiene 80-90% de aprobación, Reforma, pues eso es una mentira. Son periódicos corruptos que obviamente de vez en cuando reciben un pago de la dictadura, que no lo necesitan porque tienen suscriptores. Luego también tenemos el caso del Papa Francisco, promocionando un producto experimental y peligroso, siendo que no es médico. ¿Cómo la ven? ¿Sí o no hay personas que se venden? No hay que venderse. Vamos con nuestras siguientes notas. Pipas acumulan miles de multas de tránsito. Las multas de tránsito que más se imponen es a los conductores con materiales con sustancias tóxicas o explosivas. Van más de 44.421 infracciones. Pemex tardará 4 años en reparar daños ecológicos ocasionados por el derrame petrolero que pues Claudia Sheinbaum no detuvo. Ha contaminado 777 sitios en todo el país por derrame de hidrocarburos entre 2008 y 2023. En la mira, empresas de Estados Unidos por huachicol. Dice Sheinbaum, no se pueden explicar que venga combustible a México y que entre de manera ilegal. O sea que ahora Claudia Sheinbaum quiere decir que es culpa de Estados Unidos haberle vendido huachicol a Andy López Beltrán, cuando sabemos perfectamente que Daniel Asaf, jefe de la ayudantía de Andrés Manuel López Obrador, tenía la autorización de comprar allá, porque adivinen qué, no cualquiera puede ir y comprar, aunque tuvieran el dinero, no cualquiera puede ir y comprar en los Estados Unidos miles de barriles de petróleo, o de gasolina o de diésel. No se puede. Forzosamente venía una autorización de la oficina del narcopresidente Andrés Manuel para poder comprar ese combustible y después ingresarlo ilegalmente a México como otro producto. ¿Cómo la ven? Bueno, pues la doctora Claudia Sheinbaum, en otro de sus gestos de incongruencia, dice que la Fiscalía tiene varias carpetas de investigación por huachicol fiscal, en las que están involucradas empresas estadounidenses. Como siempre, ella quiere echarle la culpa allá a las empresas de Estados Unidos.
señaló que no se puede explicar que llegue combustible comprado en Estados Unidos de manera ilícita a México. No, pues sí se puede explicar con tus jefes aduanales como Mollinedo, familia del que era el chofer de Andrés Manuel, porque todo es corrupto en México. Con Andrés Manuel todo es corrupto y sigue ahí la misma corrupción que encubre Claudia Sheinbaum. Pero ella ahora le echa la culpa a las empresas norteamericanas. No es necesario abordarlo más. Reforma. Devastan las lluvias 15,000 hectáreas, supongo, agrícolas, se abrevia como HAS, hectáreas. Arrasan cultivos de naranja, café, maíz, frijol, plátano y nuez. Se perdió todo. Cárteles de la droga mexicanos gobiernan México, que bueno, Reforma sí lo tiene en su portada, eso es un gesto de congruencia. José Díaz Briceño y corresponsales en Washington, pues se hacen eco de las declaraciones ayer del presidente de los Estados Unidos. Claudia no puede hacer nada contra los cárteles, por tanto pues se va a tener que intervenir en México. Es la interpretación que podemos hacer de las palabras del presidente de los Estados Unidos. Pelean diputados a golpes por Rey del Carbón. De nuevo surgió violencia entre los legisladores, pero ahora hasta puñetazos los diputados. El coahuilense del PAN, Teodoros Kalitsochis, vaya apellido, un panista, Teodoros Kalionechis, y el del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, se enfrentaron ayer a golpes durante una reunión privada en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad para abordar los detalles de la comparecencia de la directora Emilia Esther Calleja el próximo lunes en San Lázaro. Ayer quien compareció en San Lázaro para decir tonterías fue Omar García Harfuch. Ahorita un comentario sobre eso. Legisladores que estuvieron presentes narraron durante el encuentro que abordaron los temas de contratos de carbón para Comisión Federal de Electricidad con un empresario llamado Antonio Tony Flores, llamado el Rey del Carbón. Mejía llegó a la reunión sin ser integrante de la misión y la diputada del PRI, Verónica Martínez, le reclamó que no se podía ser legislador y al mismo tiempo defensor de intereses de el Toro Flores, de Tony Flores. También considerado, por cierto, este señor como Lord Lamborghini. ¿Sí se acuerdan que un político así, fanfarrón de Morena salió con un Lamborghini? Pues es este. Flores es diputado local del Partido del Trabajo en Coahuila y dueño de la empresa Minerales Don Chilo, que obtuvo contratos millonarios para la adjudicación directa en la compra de carbón. Este contrato se lo dio el corrupto Manuel Bartlett, que es un narcopolítico de muy larga trayectoria, que López Obrador lo nombró titular de Comisión Federal de Electricidad, donde hizo horrores con la empresa eléctrica, ¿no?, del Estado mexicano. Fíjense qué desgracia es la que nosotros tenemos, que solamente Comisión Federal de Electricidad puede dar electricidad, cuando en realidad deberían de haber empresas privadas que nos pudieran dar el servicio eléctrico. Esto es un legado de un presidente estúpido y ladrón que se llamaba Adolfo López Mateos. Él fue el que estatalizó la electricidad en México. Antes existían varias empresas energéticas privadas que daban un servicio muy bueno, pero él se la robó. Yo lo que quisiera para mi país, para México en el futuro, es desmantelar todo el sistema del Estado como lo conocemos. Debemos de tener cada servicio, cada cosa en el país debe de ser hecho por una empresa, no por el gobierno. Entre más cosas le quitemos al gobierno, será mejor para todos nosotros. De esa forma no podrá robar personas como Claudia Sheinbaum, ni ningún político. Cancela Estados Unidos con Canadá negociación comercial. Estados Unidos pondrá fin a las negociaciones comerciales con Canadá debido a un anuncio televisivo
que se opone a los aranceles, anunció ayer el presidente Donald Trump. Así que o sacas tu comercial en la televisión canadiense o no habrá renegociación del tratado. Me encanta cómo el presidente Donald Trump es tan determinante, cómo él no se anda con chiquitas ni con tonterías. Inmediatamente va y pone en su lugar a estas personas. En una publicación en sus redes sociales, el presidente de los Estados Unidos, pues dice que el mensaje televisivo tergiversa los hechos y que es un comportamiento atroz destinado a influir en las decisiones judiciales de su país. Por lo cual, la Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado de forma fraudulenta un anuncio en televisión en el que Ronald Reagan habla negativamente sobre los aranceles. El anuncio era por $75,000. Solo lo hicieron para interferir con la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos y otros tribunales. Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos. Debido a su comportamiento atroz, se terminan todas las negociaciones comerciales con Canadá. ¿Sabe lo que le puede pasar a Canadá si Estados Unidos no quiere comerciar más sus porquerías? Desaparece. Así de sencillo. Es tanta la dependencia económica, lo mismo que México, que sin los ingresos de Estados Unidos desaparece. Dios bendiga al presidente Donald Trump, que está poniendo en su lugar a estos narcotraficantes, porque el gobierno de Canadá es igual de narco, a veces hasta pensamos que hasta peor, que Claudia Sheinbaum. Porque en las calles de Canadá hay mucho drogadicto tirado en las calles como si fuera basura, ¿sí? Es así de grave la situación. No sé por qué lo que son los norteamericanos, lo que son los anglos, tienden a ser adictos a las drogas. No sé si sea propio de su raza, pero es más notorio que lo que algunas veces se ve aquí en México. Aquí en México también hay mucho drogadicto. Muchas personas tiradas en la calle. Bueno, pues son estas las notas más importantes de la portada de Reforma y el periódico El Universal. Y sí, quería comentarles rápidamente pues eso, ¿no? Lo de los médicos receteros, cómo es que han caído en desgracia el doctor de TikTok y de YouTube. Bueno, pues vamos a cerrar este bloque con 57 minutos de transmisión. Déjenme sus comentarios, qué piensan de los médicos que han torcido su línea editorial, perdón, su ética profesional, su opinión profesional, su opinión profesional para servir a los intereses de farmacéuticas del gobierno o de otras mafias. ¿Ustedes pensaban que iban a tener un castigo tan directo? Bueno, pues ya vimos que sí. En esta ocasión sí.